Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión. Conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces, procedemos a sustanciar conjuntamente los puntos del orden del día relativos a la tramitación directa y lectura única de los protocolos al Tratado del Atlántico Norte sobre adhesión del Reino de Suecia y de la República de Finlandia, hechos en Bruselas el 5 de julio de 2022. En turno de fijación de posiciones interviene por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu el señor Iñárritu García. Egunon, buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, todos ustedes conocen el llamado efecto mariposa. Ese que una concatenación de hechos puede producir un hecho completamente diferente en otro lugar del mundo. Se suele poner como ejemplo que el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede producir una tormenta en Nueva York. Y la agresión de Rusia contra Ucrania, que, por cierto, volvemos a denunciar enérgicamente y mostrar nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano, ha producido varios de esos efectos mariposa o concatenación de hechos en otros lugares del mundo. Uno de ellos era previsible, que es el aumento de los precios de los hidrocarburos, de las materias primas y, con ello, el de toda la cadena. Pero esto no es nuevo. Me dicen por ahí que no se escucha. Intentaré elevar la voz. Uno de esos hechos ha sido el incremento de los precios, los hidrocarburos, y con ello la cadena ha subido en el precio de las materias primas, generando también una crisis energética que se está viviendo a nivel mundial y especialmente en Europa. Pero, como decía, esto no es nuevo. Ya ocurrió hace prácticamente 50 años con la guerra del Yom Kippur y, de hecho, todas las crisis, todos los conflictos que se han originado en Oriente Medio han producido ese mismo efecto. Pero hay otros efectos mariposa que sí han sorprendido más. Uno de ellos es el tema que tratamos hoy, que es la solicitud de Finlandia y de Suecia para incorporarse a la OTAN. Estos estados han decidido abandonar la neutralidad de la que hacían gala. Suecia desde hace más de un siglo y Finlandia desde hace varias décadas, ante el temor de que el señor Putin agreda también a esos territorios. Otro efecto también que ha sorprendido es la revitalización de la misma OTAN. Recordábamos cómo hace no mucho tiempo el señor Macron decía que la OTAN estaba en muerte cerebral y que Europa debía tomar medidas ante las nuevas realidades, en un contexto en el que el segundo ejército de la OTAN, encabezado por Turquía, sembraba la desestabilización en el Mediterráneo, en el Cáucaso y en Oriente Medio. Menudo compañero de viaje. Y, de hecho, otro efecto mariposa es que los refugiados kurdos que estaban en varios estados europeos, pues ahora van a poder ser perseguidos por ese sátrapa Erdogan debido a ese acuerdo para que Suecia y Finlandia ingresen en la OTAN. Es más, otro efecto que se está produciendo en este momento, como es que Azerbaiyán, aprovechando la cortina de humo que se está produciendo con el conflicto en Ucrania, ha decidido atacar unilateralmente a la República de Armenia. Una agresión unilateral, violando la legislación internacional y que el mundo está mirando para otro lado. Es un sinsentido y deja en evidencia el doble estándar de Europa
que si se toman medidas contra Rusia por la agresión a Ucrania, no se haga lo mismo con el tirano Aliyev y con su régimen. ¿Por qué medidas contra Rusia sí y no se toman contra Azerbaiyán? Claro, hace falta el gas de Azerbaiyán, pero deja en evidencia el sinsentido de lo que está haciendo Europa. Por cierto, toda la solidaridad con el pueblo armenio. En relación a la OTAN, miren, el pueblo vasco hace 36 años dijo claramente no a la OTAN. Y desde Euskal Herria Bildu seguimos en el mismo análisis. Creemos que esa organización no ayuda en la solidaridad entre los pueblos, en la resolución pacífica de los conflictos y que es más, en esa vía del intervencionismo no ayuda en nada. De hecho, creemos que Europa, desde una defensa autónoma de sus intereses y para hacer frente a los desafíos, tenía que hacer un análisis propio y defender su autonomía estratégica. Es de sentido común, en la vía de lo que dice el Tratado de Lisboa en su artículo 49.7. Ahí es donde habría que explorar la defensa de la seguridad y no solamente en términos militares de lo que tiene que ser la Europa del futuro. Y miren, en relación a Ucrania estamos viendo cómo estos días la defensa por parte de Ucrania, de un David contra Goliat, está llevando a la recuperación de territorio. Pero hagamos un análisis. ¿Eso está ayudando al fin de la guerra? ¿Cuáles son los discursos que se están oyendo en Rusia? ¿A favor del alto el fuego, de la paz, de la rendición o de la escalada militar? ¿Nos aleja esta situación o nos acerca a un escenario de paz y de resolución? Todos sabemos que este conflicto tiene un culpable, que es el señor Putin, pero es responsabilidad de todos los gobiernos y también de la Unión Europea poner fin cuanto antes. Por eso, declaraciones como las del señor Borrell, diciendo que hay que alimentar con mayor envío de armas, porque las guerras se ganan con armas, parecen un sinsentido por parte de un alto representante de la Unión Europea, cuando la prioridad debería estar en buscar salidas pacíficas y diplomáticas cuanto antes a esa tragedia. Decía el señor Guterres recientemente que estamos a un error de cálculo de la aniquilación nuclear. Suena alarmista, suena duro, pero ese es el escenario en el que estamos, señorías. ¿Cuál es la prioridad? Desde nuestro punto de vista, poner fin cuanto antes a esa tragedia. Y eso no se arregla ni con la OTAN ni con el envío de armas. Y es así, y lo saben todos ustedes. Miren, desde Euskal Herria Bildu respetamos enormemente las decisiones que pueda tomar Suecia y Finlandia. Son estados soberanos y son ellos los que deben tomar sus decisiones y a nosotros no nos cabe una injerencia en ese caso, por lo cual respetaremos las decisiones de esos estados. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Esteban Bravo. Buenos días, señoras y señores. No me ha quedado claro, después del discurso del anterior interviniente, si va a votar sí, que parece que eso es lo que ha querido decir, aunque el discurso ha sido de no. Yo quisiera empezar mi exposición recordando cómo hemos llegado así y cómo empezó esto. Y empezó con una invasión, además envuelta en una mentira, diciendo que eran maniobras militares, que no había ninguna intención de atacar ni de invadir Ucrania. Y, sin embargo, sucedió. No solo una invasión de Ucrania para decir también, como se decía, no, el Donbass, la población rusófona, el este. No, ya luego se manifestó absolutamente, claramente, que la intención era anexionar todo el país. Y no solo eso, sino que en los discursos políticos una y otra vez de los dirigentes rusos se habla del gran espacio ruso, ¿no? De la gran Rusia, de recuperar el antiguo espacio soviético. Habrá sido
seguramente por convicción, incluso de una mayoría social en Rusia, o habrá sido por interés político. Pero lo cierto es que nos enfrentamos a esa situación. ¿Y cómo habrá sido de grande la amenaza y cómo lo habrán visto en el este de Europa, que se rompen unas tradiciones pacifistas nada menos que de 200 años por parte de Suecia, desde principios del XIX, y también por parte de Finlandia, la llamada finlandización, no tenían prácticamente política exterior para no posicionarse en contra de la política exterior que pudiera tener Rusia, la Unión Soviética. Y, por lo tanto, de este cambio tan brusco en la opinión pública de esas dos sociedades y también sus dirigentes políticos, hay que deducir dos cosas. Por una parte, hay una amenaza real, sienten una amenaza real, y segundo, nadie puede defenderse solo. Los países sin alianzas no son suficientes para poder defenderse. Se habla aquí mucho también de la OTAN y los intereses norteamericanos. Yo lo que diría es que, evidentemente, cada uno tiene sus intereses también, diversos países europeos los suyos. Pero, desde luego, sin la tecnología, la cobertura tecnológica norteamericana, es muy difícil sostener una buena defensa. Y, de hecho, ¿quiénes son los que avisan de la invasión? ¿Quiénes son los que detectan los movimientos de tropas rusos? Son los norteamericanos, a pesar de que Europa no se lo creía. Insisten los americanos y al final era cierto. Y segundo, el armamento y el interés americano por el armamento. Bueno, y porque su tecnología sea al final comprada por otros países europeos. Ahí Europa tiene que hacer una reflexión y desde luego que tiene que hacer una política militar más eficaz, más unida, conjunta y desde una perspectiva europea, no únicamente de país a país. Pero a mí me preocupan más, sinceramente, otros intereses dentro de los miembros de la Alianza y son los intereses de Turquía. Hay determinados asuntos que poner en juego por intereses particulares demuestra que uno es miembro de la Alianza, pero solo con una de las piernas, no con la otra. Y la Alianza debería significar la defensa de determinados valores, no de los intereses personales, diría, incluso no nacionales ni estatales, sino personales de un gobierno que está en unas circunstancias difíciles, como es el turco. Y, desde luego, sigo sin entender que la batería Patriot española siga instalada en Turquía. No lo entiendo. No sé a qué intereses sirve. Y nunca me lo han podido explicar ni en la Comisión de Defensa ni en la Comisión de Exteriores. Bueno, hay que ver que en el Parlamento solo 8 votos en contra. El Parlamento finlandés, por ejemplo, ¿no? Ellos, sus ventajas las ven claras, porque estaban ya en el programa en un programa de asociación con NATO, pero la ventaja es el artículo 5, de invocar el artículo 5. Y la aportación para el resto de la alianza es 2 buenos ejércitos preparados, 280 cazas y, desde luego, una coordinación mayor en cuanto al control y a la paz y al mantener la paz en la zona y la seguridad en la zona del Ártico y el Báltico. La alianza ha servido para parar una agresión que seguramente no se iba a detener ahí. Y ha servido no directamente porque son los ucranianos quienes están combatiendo en los frentes de su país, pero sí ha servido a través del armamento. Quien decía que era imposible resistirse, que mejor, ceder ante Rusia, que vamos a llegar al acuerdo, ceder para luego volver a ceder, pues ha demostrado que no, que puede haber capacidad para resistir. Y, desde luego, lo que está en juego no es la integridad territorial de Ucrania, que lo mejor es preguntar a la población de las zonas correspondientes. Eso debería ser la solución. Lo que está en juego es mucho más. Lo que está en juego es los valores de Europa que puedan prevalecer ante otros valores que, desde luego, no son compartidos por pueblos como Rusia. Rusia no tiene nuestros parámetros y no podemos pensar
en que los dirigentes rusos están pensando en unos parámetros europeos. El discurso, antes decía, ¿cuáles son los discursos que hay en Rusia? Pues le diré, en la televisión el discurso en Rusia es único y belicista, absolutamente exagerado. Y ese es el que ha habido desde el principio de la guerra. Y al que difiere, le mandan a la cárcel. Ahora está, desde luego, Putin ante una situación complicada, voy terminando, señor vicepresidente, puesto que quizás tenga que pasar a llamar a la movilización general. Y eso es algo a la que la población rusa, porque hasta ahora mucha parte de ese ejército ha sido de zonas pobres, de minorías étnicas, soldados de contrato, la cosa cambia ahora. Si tiene que llamar a la movilización, desde luego, no va a ser lo mismo en la sociedad rusa y algo se va a mover. En cualquier caso, se me acaba el tiempo. Mucho ha cambiado, pase lo que pase. Y la geoestrategia y la defensa no va a ser lo mismo y tampoco el mundo en el ámbito comercial no va a ser el mismo de ahora en adelante, pase lo que pase con el conflicto en Ucrania. En cualquier caso, aparte de respetar la voluntad de finlandeses y de suecos, desde luego nosotros estamos convencidos de que es una buena decisión y es una buena decisión para todos. Así que votaremos favorablemente. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Hoy es un gran día para quienes compartimos un compromiso con la seguridad y la voluntad de integración europea. Hoy los españoles damos la bienvenida a dos socios tradicionales de nuestro país, a la mayor alianza que existe en el mundo en defensa del Estado de Derecho y del orden internacional. Lo que parecía imposible hace solo 5 años, o incluso el año pasado, si me apuran, hoy es ya una realidad afortunada. Suecia y Finlandia serán miembros de pleno derecho de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo ha sido posible este cambio? Pues en 2019, menos del 30% de la población sueca estaba a favor de una integración en la OTAN. El pasado mayo, según una encuesta de Norbus, casi el 60% de los suecos ya respaldaba que su país diera el paso para ser Estado miembro de la alianza. En enero de este año, un 42% de la población de Finlandia se oponía a que su país formara parte de la OTAN. En mayo, solo 4 meses después, un 76% de los finlandeses ya apoyaba que su país formalizara su adhesión a la Organización Atlántica. No creo que ninguna de sus señorías, incluso aquellos voces más pertinaces de esta Cámara contra la Alianza Atlántica, tengan la más mínima duda de quién es y siga siendo el gran culpable de este cambio. Se llama Vladimir y se apellida Putin. Suecia, y especialmente Finlandia, han intentado siempre mantener una relación neutral con Rusia, siendo conscientes de los intereses mutuos entre sus naciones. De hecho, la cooperación en el Ártico fue el último reducto del diálogo y de la colaboración con Rusia después de que en 2014 Vladimir Putin nuevamente ordenara la invasión de los territorios ucranianos de Crimea y de las provincias de Donetsk y Lugansk. La respuesta tibia de Occidente a aquella invasión provocó que Putin se envalentonara, asumiendo que nadie se interpondría en su misión delirante de recuperar la grandeza rusa a través del expansionismo territorial a costa de sus vecinos. Las fuerzas aéreas rusas violaron repetidas veces el espacio aéreo de países bálticos y escandinavos y en julio de 2014 misiles rusos derribaron el vuelo comercial de Malaysia Airlines número 17, asesinando a sus 289 ocupantes. Pocos meses más tarde, en 2015, Vladimir Putin amenazó directamente a Dinamarca con misiles nucleares después de que el gobierno danés se sumara al escudo antiaéreo de la OTAN. En definitiva, una actitud de matón
la de Putin, en la escena internacional que demuestra un nulo respeto por el derecho internacional y por los valores democráticos y la forma de vida que llevamos los países occidentales. Finalmente, esa actitud acabó cristalizando la invasión a gran escala de Ucrania el pasado febrero, una invasión que tenía como objetivo precisamente derrocar al gobierno proeuropeo de nuestro compañero liberal, Volodymyr Zelensky, y acabar con las aspiraciones de libertad, democracia y seguridad de los ucranianos. No solo eso, sino que fuerzas rusas han llevado a cabo una invasión que ha supuesto violación tras violación de derechos humanos, torturas a soldados ucranianos, destrucción de hospitales y colegios, minado de ciudades, destrucción de refugios civiles, escuelas, teatros, asesinatos indiscriminados de civiles y ejecuciones sumarias, cuando no masacres, como la ocurrida en Bucha, siguiendo las mejores prácticas tan del gusto del comunismo ruso. Todas ellas acciones contrarias a las reglas de la guerra. Por suerte, la respuesta de las democracias europeas y americanas ha estado a la altura, aportando ayuda humanitaria a Ucrania, pero también equipamiento militar y armamento para que las tropas ucranianas pudieran plantar cara al agresor y frenar su avance hacia el oeste. Para desgracia de Putin y de sus acólitos, dentro y fuera de Rusia, incluidos algunos dirigentes, tristemente para España, hoy socios del Gobierno de nuestra nación, esa respuesta ha dado sus frutos y hoy las tropas ucranianas han hecho avances muy significativos para recuperar su territorio de manos de Putin. En definitiva, Putin ya ha perdido, no solo por los avances militares ucranianos, que han conseguido asegurar posiciones que no habían recuperado desde 2014 en Donetsk y Lugansk, sino especialmente porque su principal objetivo era debilitar a la Unión Europea y a la OTAN, y lo que ha conseguido es lo opuesto: una Europa más fuerte y unida y una alianza con nuevos socios, y en la que dentro de su nuevo posicionamiento estratégico Rusia pasa de mano tendida a amenaza más significativa y directa. Señorías, la inclusión de Suecia y Finlandia en la Organización Atlántica debería ser una cuestión que compitiese exclusivamente a los ciudadanos de ambos países. Nada que decir si esta decisión está basada en principios democráticos, sean estos representativos o directos. Nuestra obligación, como país que comparte los mismos valores, debería ser exclusivamente la del apoyo absoluto y unánime a las decisiones soberanas de otro Estado democrático y, por tanto, nuestro papel circunscribirse la ratificación por esta Cámara y, como decía, de forma unánime. Sin embargo, hay quienes quieren utilizar este procedimiento para cuestionar las decisiones de otros ciudadanos europeos y su soberanía para decidir qué país quieren. Desean enmendar las decisiones soberanas de otros y lo hacen desde esa superioridad moral tan de la izquierda de decirle a los ciudadanos que se equivocan y cómo son de verdad las cosas, con ese trato infantil que emplean con los ciudadanos para decirles lo que deben comer, cómo deben vestirse, lo que pueden hacer con su cuerpo, lo que deben hablar y cómo hablarlo, qué energías son buenas y cuáles no, cómo educar a sus hijos y en qué lengua o en qué idioma, o quién puede considerarse un buen o un mal ciudadano. Pero siendo esto democráticamente cuestionable, lo peor es la equidistancia y equiparación sucia y vomitiva de confundir siempre a víctimas con verdugos. Los que en nombre de la paz vuelven hoy a decirnos que frente a la agresión brutal de Putin no hay que responder al agresor, que basta con mencionar la fraternidad de los pueblos. Son esos, señorías, a los que no oirán hoy condenar las agresiones y las matanzas rusas de Mariupol y de Bucha, o los que probablemente descubriremos en breve en Kharkov o en Izum. La misma estrategia y los mismos grupos políticos a los que no irán nunca condenar a los asesinos de ETA y que celebran sus excarcelaciones con fiestas de humillación a sus víctimas, aquellos que exigen los acercamientos de los Parot y Chapote para seguir dando aliento a un gobierno que ha perdido la referencia moral de nuestra historia de lucha contra el terror, a cambio de un día más de dormir en la Moncloa. Pero hoy es un gran día, señorías. Hoy ganamos los demócratas porque los españoles damos la bienvenida a Suecia y Finlandia a nuestra alianza, pero también porque pierden quienes siguen apoyando a un dictador sanguinario que está dispuesto a todo por destruir lo que somos. Al final, pese al intento de algunos, siempre la verdad se impone, señorías. Siempre se sabrá quién fue Putin, como siempre se sabrá quién fue ETA. Muchísimas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Rego Candamil.
Gracias, señor presidente. Lo que debatimos hoy aquí no es si nos parece bien que Suecia y Finlandia entren en la OTAN. Es realmente si estamos de acuerdo en continuar ampliando y reforzando esta organización militar e incluso, algo más básico, si estamos de acuerdo con su misma existencia. El BNG lo tiene claro, no a la OTAN. Nos opusimos en su día a la entrada del Estado español y mantenemos nuestro criterio de que lo mejor que puede hacer es disolverse y desaparecer. Porque la OTAN nunca fue una organización militar defensiva, como pregonan sus partidarios. Por el contrario, nació y creció como la punta de lanza de las ofensivas que en cada momento interesaron o interesan al imperialismo americano. Ese carácter agresivo y no defensivo quedó en evidencia cuando, terminada la Guerra Fría, no solo no desapareció, sino que continuó su expansión hacia el este de Europa, generando tensiones y duplicando sus miembros en las 2 últimas décadas. A lo largo precisamente de esa década, la OTAN o los principales países que la integran fueron causantes directos de cientos de millares de personas muertas, heridas y refugiadas, con actuaciones especialmente cruentas en países como Serbia, Irak, Afganistán, Libia o Siria. La cuestión, además, es que la OTAN marca pautas para financiar su nuevo concepto estratégico, que por lo visto el Estado español está dispuesto a seguir sumisamente, con independencia de las desastrosas consecuencias sociales que vaya a tener. Estoy hablando del anunciado aumento del gasto militar hasta el 2% del PIB. En realidad, si se computan todos los ministerios y no solo defensa, estaría más cerca del 3% del PIB y más de 33 millones de euros, precisamente en un momento de dificultades sociales y económicas extremas. Aumentar el gasto militar nos parece una irresponsabilidad siempre, pero más en este contexto. Los recursos, siempre limitados, que se dediquen a comprar armas, tanques o aviones, se van a retirar de políticas sociales, servicios públicos, de fomento de la actividad económica y del empleo, y van a afectar muy negativamente a las clases populares, especialmente a los sectores más empobrecidos, precarizados y en riesgo de exclusión. Pero claro, manda el amigo americano, pues sí, será el complejo militar e industrial de los Estados Unidos el que más se vaya a beneficiar de esta decisión. Por eso nos preguntamos, ¿cuáles son las prioridades de este Gobierno? Y les decimos, pregunten a la gente si prefiere tanques o escuelas, aviones o hospitales, bombas o más residencias para personas mayores o dependientes. El BNG lo tiene claro. Por eso es que, además, proceder a la ampliación de la OTAN en este preciso momento significa apostar por incrementar la escalada belicista cuando lo realmente urgente es parar la guerra y pararla cuanto antes, centrando todos los esfuerzos en las vías pacíficas, diplomáticas y dialogadas para poner fin al conflicto. Por eso el BNG reclama al Gobierno rectificar en sus políticas belicistas, especialmente en el seguidismo de decisiones irresponsables, de la OTAN y de la Unión Europea, con unas sanciones boomerang que a quien más perjudican es a los trabajadores y trabajadoras europeas y a los pueblos de Europa. Como estamos viendo, las consecuencias no las van a pagar los poderosos que siguen enriqueciéndose, las vamos a pagar los trabajadores. Podemos evitarlo, es una cuestión de prioridades, la del BNG es la paz, el bienestar y el progreso de los pueblos. Por eso, en coherencia, votamos no a más OTAN. Obrigado. Gracias. Tiene la palabra el señor Miquel Valenti. Buenos días, gracias, presidente. Señorías, hace unos meses un buen amigo comunista, porque uno debe tener amigos en todos lados, me compartía la intervención de un ex diplomático panameño en el que contaba a modo de anécdota, me permitirán que empiece así esta intervención, como frente a una cuestión de infidelidad en la pareja, una persona racional abordaría esta cuestión sentándose con su pareja e intentando entender qué les ha llevado a esa situación. Sin embargo, decía ese diplomático panameño, un buen comunista lo que haría es coger un saco de piedras e irse a la embajada de Estados Unidos a tirársela.
El otro día, señoría, el martes pasado, cuando escuchaba las intervenciones de algunos grupos de esta Cámara, en la que destinaron más minutos en criticar a Estados Unidos que a defender la cuestión que se abordaba, que tenía que ver con otras cuestiones, me vino a la cabeza esta anécdota del diplomático panameño que me apetecía comentarles y compartir con ustedes. Porque creo que es importante recordar por qué estamos aquí. Estamos aquí hoy, estábamos aquí el martes, porque dos estados soberanos han decidido libremente incorporarse a la OTAN. Lo he hecho de forma democrática, de forma libre y de forma soberana, que es algo que desde mi grupo parlamentario aplaudimos. Y lo han hecho, sobre todo, señorías, porque han visto amenazada su integridad territorial y su soberanía. Algunos decían, al inicio de este conflicto bélico, que mandar armas no era la solución, y desde mi convicción pacifista les diré que, evidentemente, no vivía con alegría mandar armas un conflicto bélico de esas características, pues todos sabíamos lo que implicaba. Sin embargo, señorías, todos deberíamos haber sido honestos y saber qué implicaba también no mandar esas armas, o qué implicaba también mandarlas tarde, como hicimos fruto de estas decisiones y de estas posiciones en el Gobierno, que no eran partidarias de participar de este envío de ayuda militar. Lo digo porque ya se ha dicho hoy aquí, en la lógica rusa no había movimientos feministas o ecologistas, como se dijo en esta Cámara también, que pudiera parar esa invasión y ese conflicto bélico. Solo les podía parar ayuda militar y la determinación del pueblo ucraniano de parar esa invasión territorial. Es por eso, señoría, que desde mi grupo parlamentario celebramos que Suecia y Finlandia han elegido democráticamente y libremente pues, incorporarse a la OTAN. Compartimos y celebramos los valores de la OTAN, a pesar de conocer sus contradicciones, de creer que es necesario aumentar algunas de esas contradicciones que también se han citado hoy aquí, pero no por eso, señorías, vamos a dejar de defender este tratado como una solución y como una forma de defender también unos valores, unas instituciones y, sobre todo, unas libertades en muchos lugares del mundo. Gracias, señorías. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Pisarello Prados. Gracias, presidente. Llevamos mucho tiempo hablando en esta Cámara sobre los horrores de la guerra en Ucrania, sobre la que asoló el Donbass en 2014 y sobre la que continuó la devastación después de la ilegal invasión de febrero de este año. 6 meses después, el panorama es realmente trágico. Primero, porque entre ofensivas, contraofensivas, previsibles reacciones, las muertes, las personas desplazadas, las que son forzadas a ir a la guerra contra su voluntad, las que son reprimidas por protestar, no paran de crecer. Y segundo, porque la propia Europa, que se fundó con el objetivo declarado de buscar la paz después de 2 terribles guerras mundiales, está haciendo poco y nada para parar este despropósito. Ayer mismo leíamos un artículo de Josep Borrell, supuesto jefe de la diplomacia europea, en el que no se habla de diplomacia ni una sola vez. Y no solo eso, es un artículo en el que se minusvalora de manera irresponsable el brutal aumento de precios que la guerra está provocando en alimentos, en vivienda, en energía, en el que no hay ninguna medida para embridar a los grandes especuladores y en el que casi todo se confía a la escalada militarista. En vano, señorías, he buscado en ese texto, repito, del jefe de la diplomacia europea, alguna frase que aluda al alto el fuego en términos similares a los del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en términos similares a los del Papa Francisco o en términos similares a los de grandes líderes mundiales como el expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, o el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y honestamente, señorías, si hoy Europa no asume que Ucrania no se rendirá y que Rusia no aceptará ser derrotada sin reaccionar y que, por lo tanto, hay que buscar sí o sí una salida negociada, es por una razón, porque ha capitulado ante las prioridades geopolíticas de los Estados Unidos. Y es que la prioridad de la OTAN, del propio Pentágono, es esa: no permitir que Europa tenga una política de seguridad autónoma,
propia, orientada a la consecución de la paz. Es arrastrar a Europa a una guerra que los Estados Unidos, sin poner muertos, querrían emprender con Rusia y con China, aunque eso suponga exponer a la población europea, a la población asiática, africana, latinoamericana, a el riesgo cierto de la aniquilación nuclear o a devastaciones ambientales y sociales como no se habían visto nunca antes. Consentir eso no es, como dijo el compañero portavoz del Partido Socialista, ponerse del lado de los agredidos. Es subordinarse a una oligarquía militar y económica a la que le da absolutamente igual la suerte de los agredidos en Ucrania, en Palestina, en el Sáhara o en Kurdistán. Y no solo eso, es una oligarquía militar y económica que acabará aupando a la extrema derecha más belicista en toda Europa, como ya está pasando en la propia Suecia. Como republicanos y republicanas internacionalistas, y por respeto al legado de Noam Chomsky, de Rosana Rosanda, de Antoni Domenech y del propio Olof Palme, nosotros no podemos estar aquí. Que el parlamentos como lo de Suecia o Finlandia tomen la decisión que consideren adecuada, pero no será en nuestro nombre. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Asarta Cuevas. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha puesto en evidencia y ha acelerado la decisión de algunos países fronterizos con la Federación Rusa para solicitar su incorporación a la Alianza Atlántica. Es el caso de Suecia y Finlandia, países tradicionalmente neutrales, pero que ante la amenaza que supone Putin para su soberanía e integridad territorial, han decidido adherirse a la citada organización defensiva. Sí, señor Rego, defensiva. Y no belicista, como usted manifestó el martes pasado. Le recuerdo que, según el Tratado Fundacional, puede adherirse a la OTAN cualquier Estado europeo que esté en condiciones de favorecer el desarrollo de los principios del Tratado y de contribuir a la seguridad de la zona del Atlántico Norte. En definitiva, en la OTAN no existen vetos. Señor Pisarello, fíjese lo obsoleta que es la estructura militar de la OTAN, que en origen eran 12 países y en breve seremos 32. Muchos de ellos relevantes a nivel mundial por su desarrollo económico y social, así como por su nivel democrático. Y seguimos creciendo, señor Pisarello. Según el procedimiento, nos encontramos en este momento en el que los 30 miembros actuales, por unanimidad, enviemos la carta de invitación a Suecia y Finlandia para iniciar las negociaciones. Claro que sí. Estaremos encantados de admitirlos en la alianza, toda vez que ambos países reúnen las condiciones y deciden libremente pertenecer a la organización. La OTAN, desde su fundación, se ha mostrado como una herramienta defensiva y disuasiva. Señor Iñárritu, defensiva y disuasiva. Necesaria y decisiva, no solo durante el periodo de la Guerra Fría, sino en todo el periodo posterior a la misma, incluso en la actualidad. Amplios sectores de la izquierda y, sobre todo, la extrema izquierda española continúan con su discurso obsoleto, casposo y rancio, esta vez sí, señor Pisarello, rancio, del idealismo pacifista del rechazo a las armas, moviéndose más en argumentos ideológicos que en el terreno real y pragmático de los intereses estratégicos y de seguridad y defensa de España. Felipe González fue consciente de la relevancia de pertenecer a la OTAN cuando en 1986 dio un giro en su política hacia la alianza, pidiendo el sí en el referéndum
al respecto, en lugar del eslogan electoralista de OTAN de entrada, ¿no lo recuerdan? Algunos que ya tenemos edad, sí. Referéndum que fue favorable a nuestro ingreso y necesario para la entrada en la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, admitiendo de esta forma que el rechazo inicial del PSOE había sido un error. Como ven, a veces cuando se rectifica se acierta. Este giro a la izquierda en la política exterior española en relación con la alianza resultó controvertido y polémico para la sociedad española, que se debatía entre el idealismo pacifista del rechazo a las armas y el miedo importante a quedar excluidos del grupo de países más desarrollados, influentes y poderosos del mundo. Argumentos estos últimos que el propio presidente González utilizó para solicitar el sí en el referéndum citado como ventajas para los intereses de España. El debate continúa en nuestros días, pues la extrema izquierda y otros grupos separatistas, como hemos visto, con sus eslogans de OTAN no y bases fuera y el no a la OTAN, parece como si no se diesen cuenta de lo que está sucediendo en el corazón de Europa y de que eso nos podría suceder a cualquier otro país europeo. Ahora, más que nunca, tendríamos que aplicar lo de que la unión hace la fuerza y, por lo tanto, cuantos más seamos, más difícil le será la invasión a un Estado miembro por parte de otro invasor y agresor, como ha sido el caso. Señorías, días antes de la Cumbre de Madrid, el señor de Santiago, tenemos presente aquí, exsecretario de Estado y secretario general del Partido Comunista de España, se manifestó públicamente junto a otros miembros del Ejecutivo en contra de la OTAN. Esta es la última de una serie de actuaciones que Unidas Podemos lleva realizando en contra de uno de los baluartes y piedra angular del esquema de seguridad de España. Estas manifestaciones de un destacado miembro del partido socio del Gobierno actual, español, tienen sus consecuencias en política exterior y desde el Grupo Parlamentario Vox expresamos nuestro rechazo absoluto a la errática política exterior del Gobierno. Sería bueno que, al menos en políticas de Estado, se pusiesen de acuerdo, pues de otra forma seguirán haciendo el ridículo y ocasionando perjuicio a la imagen de España en el exterior. No obstante, y pese a mostrar nuestra distancia infinita frente a este Gobierno del que ustedes forman parte, Unidas Podemos, nosotros, al contrario que ustedes, sí que creemos en la unidad de España y en sus políticas de Estado, en este caso relativa a la seguridad nacional, porque consideramos que el interés nacional está por encima de cualquier lucha partidista. Que ustedes, los comunistas, cataloguen a la Alianza Atlántica como organización terrorista, el señor Garzón, ministro de Consumo, y otros diputados así lo han manifestado en este Congreso, en esta legislatura, se antoja cuanto menos atrevido y ofensivo. No ya por la declaración en sí, que sí, sino porque son ustedes defensores de una ideología totalitaria, antidemocrática y genocida que carga a sus espaldas con millones de muertes inocentes. Como buenos comunistas, ustedes no saben de otra lealtad más allá que a la de su partido. Por tanto, no puedo pedírsela hacia unas instituciones que ustedes rechazan, pero sí apelo al Gobierno de España para que ponga orden y coherencia dentro de sus filas, pues el daño que se provoca con esas manifestaciones es enorme. La actual mezcla de socialistas, comunistas y separatistas que conforman directa o indirectamente el peor gobierno en el peor momento posible lo va a tener complicado, pero no queremos perder la esperanza. La pertenencia a la OTAN representa muchas ventajas para sus miembros y es por ello que cada vez son más los países europeos y algunos miembros de la antigua Unión Soviética los que desean fervientemente adherirse a la alianza, pero también representa una serie de compromisos que se deben cumplir. La ventaja principal, como bien saben, es que, y a su vez es un compromiso también fundamental, está en el artículo 5 del Tratado, por el que los países miembros se comprometen a responder militarmente a un ataque contra uno de sus miembros. Y entre los compromisos, además de lo anterior, los miembros se comprometen a participar, dentro de la medida de lo posible, en el presupuesto común, que tras la guerra de Ucrania, como saben, ha aumentado y que el Gobierno de España, en la última Cumbre de Madrid, ya se ha comprometido a subirlo progresivamente hasta el 2% del PIB. Esto ya lo veremos y ya veremos también a quién le toca hacerlo, pues parece que el actual Gobierno tiene los días contados hasta las próximas elecciones. En definitiva, señorías, desde el punto de vista de Vox, el sentido del voto para la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN será favorable. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Ixpan Iglesias de Sol.
Gracias, señor presidente. La invasión de Ucrania ha supuesto una amenaza que va mucho más allá de las cuestiones geopolíticas. Hoy, en el este de Europa, se debate el futuro de nuestras libertades, tal y como sucedió desde 1947 durante la Guerra Fría. Y justamente porque lo que nos jugamos es, ni más ni menos que el futuro, dos países como Suecia y Finlandia, que habían hecho de la neutralidad su identidad internacional, han abandonado esta posición solicitando su adhesión a la OTAN. No les desvelaré nada nuevo hoy, ya que el presidente de mi partido, Alberto Núñez Feijóo, comunicó personalmente hace meses a los embajadores de Finlandia y Suecia que íbamos a apoyar su adhesión y que, además, hemos impulsado desde el Grupo Parlamentario Popular, a través de varias iniciativas en esta Cámara, esta solicitud. Por tanto, hoy es un gran día para la democracia, porque España, a través del Congreso de los Diputados, va a redoblar su compromiso y su apoyo a la ampliación de una organización como es la OTAN, que es un pilar fundamental para la seguridad de nuestras democracias europeas, nuestro paraguas de seguridad. De hecho, España comenzó a formar parte de la alianza en mayo de 1982, bajo el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, cuando ya habíamos dado prueba de ser una democracia plena y consolidada. No en vano, existe una íntima conexión entre contar con un Estado de Derecho sólido y la fiabilidad y la imagen de nuestro país en el exterior. Por eso, señores del Grupo Socialista, sentencias como la de ayer del Tribunal Supremo, en la que se condena a dos presidentes del Partido Socialista y a otra decena de altos cargos por el mayor escándalo de corrupción en el uso de fondos públicos de la historia de Europa, es un lastre que también afecta a nuestra política exterior. El escándalo de los ERES nos debilita, más cuando, en lugar de pedir perdón a los españoles, lo que están planteando es perdonarse a sí mismos. ¿Qué van a pensar nuestros aliados de la OTAN cuando vean cómo no solo se condena a los presidentes de su partido, sino que se anuncia que no se van a cumplir la sentencia y se va a indultar a los condenados, incluso en contra del código ético del Partido Socialista, como afirmó el señor Espadas? Es lamentable. Como está siendo lamentable, y es triste decirlo, la actitud del Gobierno de España ante la invasión de Ucrania. No han perdido ocasión para demostrar las permanentes divisiones y peleas en el seno del Ejecutivo. El portavoz socialista lo llama teléfono escacharrado, y la falta de compromiso con Ucrania y con el resto de aliados. Hoy se va a dar de nuevo ejemplo, ya que Podemos ha anunciado que no apoyará el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN, que el propio Sánchez se había comprometido a apoyar. Con ello se demuestra que Sánchez solo es presidente de una parte del Gobierno, un capítulo más en las extravagancias que nos tiene acompañado. El problema es que es a costa de la credibilidad y fiabilidad de España, algo que cuesta mucho conseguir y que ustedes están dilapidando a manos llenas. Lo vimos el martes en la intervención del señor Pisarello y hoy lo ha vuelto a repetir. De nuevo se ataca a la Unión Europea, se propone apaciguar a Putin y a las víctimas se les llama verdugos. Son el único gobierno de Europa que es miembro de la OTAN, en el que una mitad está a favor de la alianza y la otra afirma que es una organización criminal. Se manifiestan en contra de ella y quieren que nos salgamos. ¿No es esto una extravagancia? Son el único gobierno que una mitad es partidario de enviar armas a Ucrania, aunque luego no lo haga, y la otra se opone a apoyar militarmente a los ucranianos, quizás porque Putin sea un hombre de paz. ¿No es esto una extravagancia? Son el único gobierno de Europa que su presidente se compromete a llegar al 2% de PIB de inversión en defensa y la otra mitad amenaza con rechazar los presupuestos si esto se cumple. ¿No es esto una extravagancia? Son el único gobierno de Europa que van a votar diferente en la ampliación de la OTAN. ¿No es esto una extravagancia? Fíjense a dónde llega la extravagancia del Gobierno, que hoy estamos debatiendo una iniciativa que una parte del Gobierno considera urgente debatir y aprobar y la otra la rechaza. En Europa solo Turquía y Podemos han mostrado reticencias al ingreso de Suecia y Finlandia. En la chistera del Gobierno de Sánchez no cabe una extravagancia más. El martes pasado, el señor Rodríguez, portavoz de Exteriores del Grupo Socialista, no tenía adjetivos suficientes para subrayar lo que había supuesto la cumbre de la OTAN en Madrid. El María Moliner se le quedaba corto. Su problema, señor Rodríguez, es que quienes votan y se manifiestan contra esta histórica cumbre de la OTAN están en el Consejo de Ministros. Su problema, señor Rodríguez, es que quienes rechazan apoyar los compromisos presupuestarios de Sánchez con la OTAN están en el Consejo de Ministros. Quienes rechazan los envíos militares a Ucrania están en el Consejo de Ministros. Quienes hoy no les apoyan se sientan en el Consejo de Ministros.
A quienes les repugna lo mismo que usted considera histórico, se sientan en el Consejo de Ministros o les llaman bloque de investidura. Quizás quienes están en contra de lo que es y significa Europa están también en el Consejo de Ministros. A usted esto le puede parecer sarcástico e incluso en días como hoy penoso, pero para los españoles es dramático. ¿Con qué cara exigen ustedes el voto del Grupo Parlamentario Popular en alguna de estas cuestiones si ninguno de sus socios, los que se sientan en el Consejo de Ministros o los que le dieron la presidencia, les apoyan? Ustedes solo tienen el apoyo de sus socios para todo lo que se ponga a debilitar al Estado, pero para todo lo que significa fortalecerlo, y la OTAN y su ampliación lo es, no tienen más hombros que el del PP. Y como el adolescente caprichoso, en lugar de reconocerlo, lo desconsidera. Este es su drama. Este es el espejo cóncavo en el que Sánchez ha transformado al Partido Socialista. Un partido en el que a día de hoy ponerse una corbata es un símbolo de intolerable y desleal insubordinación. Al final, no hay nada más rebelde en la España de Sánchez que tener sentido de Estado. El sentido de Estado con el que mi grupo votará sí a esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Gutiérrez Prieto. Buenos días. Gracias, presidente. Señorías, ¿quién quiere esta guerra? ¿Por qué estamos hoy aquí, en este debate? Seamos sinceros. Porque después de realizar todos los esfuerzos diplomáticos del mundo, de emplear todas las técnicas de disuasión posibles, Rusia decidió emprender una invasión a gran escala contra el pueblo de Ucrania. Una guerra ilegal, innecesaria e injusta que ha causado miles de muertes de inocentes, millones de desplazamientos, posibles crímenes de guerra. Y nosotros, ante todo ello, no podemos ser equidistantes. Aquellos que defendemos al pueblo no podemos olvidarnos ni obviar ni ser equidistantes con el sufrimiento de otros pueblos. No podemos ser equidistantes entre los agresores y los agredidos, entre los invasores y los invadidos, entre los amenazados y los que amenazan. No podemos ser equidistantes, ni frívolos, ni ingenuos, porque antes de la guerra de Ucrania estuvo la anexión de Crimea, porque antes de Crimea estuvo la salida de Rusia del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y la salida del Tratado de Cielos Abiertos, porque antes de todo ello estuvo la más que evidente intromisión de Putin en democracias consolidadas como Estados Unidos, como Gran Bretaña, como España, porque antes de todo ello estuvo Georgia, y todo ello con un doble objetivo. Primero, expandir la influencia de Rusia volviendo a una política de bloques que tanto daño hizo al crecimiento y a la seguridad internacional en el siglo XX, y porque también busca desestabilizar a democracias libres y consolidadas. Y es por eso que cuando oigo que hoy en este debate deberíamos estar hablando de paz, me parece que estamos haciendo una equidistancia terrible entre los que sufren y los que provocan el sufrimiento, porque nosotros somos los únicos que queremos hablar de paz. Por eso, cuando oigo hablar de ese mantra de que lo que hoy deberíamos estar haciendo hablar de la paz, a mí lo que me gustaría es que hubieran aprovechado este debate algunos para presentar alguna idea de cómo conseguirla sin provocar la rendición del pueblo ucraniano, defendiendo su propia soberanía, porque ellos también son un pueblo soberano que necesita que defendamos su propia soberanía, su seguridad y sus libertades. A no ser, amigos diputados y diputadas de otros grupos, que ustedes no tengan una idea para conseguir la paz, sino un eslogan, que no tengan
una solución, sino una excusa. Y es por ello que creemos que tenemos que ser en este momento, y ante esta guerra ilegal, injusta e innecesaria, tenemos que ser serios y tenemos que pensar y recordar que esta guerra ilegal e injusta ha hecho que todos los países reposicionen sus postulados, que haya un punto de inflexión, porque es lo que ha hecho esta guerra inesperada e injusta, que Suecia y Finlandia, países históricamente neutrales, sin tradición militar, pidan su incorporación a la Alianza Atlántica. Pero, señorías, sinceramente, ¿solicitan su ingreso porque los pueblos de Suecia y Finlandia, de repente, de febrero a mayo, les ha entrado unas tremendas ganas belicistas de atacar a terceros países o porque se sienten amenazados y buscan seguridad? Creo, sinceramente, que todos los miembros de esta Cámara tienen la respuesta. Suecia y Finlandia buscan protegerse, no atacar. Piden y buscan disuadirse, no combatir. Buscan libertad y paz, no amenazas y conflictos. Y con el respaldo mayoritario de sus pueblos, a los que también tenemos la obligación de escuchar y el deber moral de atender. Y ese llamamiento es el que hoy escuchamos y atendemos como consecuencia, vuelvo a repetir, de una guerra ilegal, injusta e innecesaria como la guerra de Putin en Ucrania, pero también como extensión de la cumbre histórica de la OTAN organizada por el Gobierno de España, porque sí, señor Hispán, señor Gutiérrez, si no le importa, señor Hispán, la cumbre ha sido histórica, claro que sí, y no pasa nada porque alguna vez ustedes lo reconozcan, de verdad. No produce ni urticaria y si le produce yo les doy antihistamínico, pero alguna vez desde la oposición estaría bien que se comporten patrióticamente y hablen bien alguna vez de España y de lo que consigue España. Háganme caso, la vitamina del patriotismo, del bueno, como el colesterol, también se incrementa cuando hablan ustedes desde la oposición bien de España alguna vez. Y sinceramente, la cumbre ha sido, sí, histórica, porque el momento histórico es histórico y porque los acuerdos allí producidos también lo son. Mire, ustedes estuvieron desde el inicio de legislatura desprestigiando y desacreditando la cumbre de la OTAN. Lo estuvieron. Incluso estuvieron a base de iniciativas intentando desprestigiar los acuerdos que ustedes no conocían porque estaban en mitad de negociación. Entre ellas, porque creían que se iba a quedar fuera el concepto del flanco sur. Me hubiera gustado que después de tanto tiempo, de tantos meses, hablando mal de la cumbre de la OTAN y diciendo que se iba a quedar fuera la seguridad por el flanco sur, hoy hubieran reconocido el éxito de diplomacia del Gobierno de España, consiguiendo no solo un éxito de forma, sino también de fondo, porque la introducción del flanco sur, la introducción histórica de la protección de 360 grados en un concepto de seguridad de la OTAN, lo ha conseguido este Gobierno en la Cumbre de Madrid y ustedes, si son patriotas de verdad, deberían haberlo reconocido. Es un resultado histórico, porque consolidamos a la OTAN como una alianza de democracias libres, voluntarias, que se unen para defender la paz desde la diplomacia y la disuasión como principal estrategia, que introduce, como he dicho, un nuevo concepto de seguridad de 360 grados porque nos hace mirar por primera vez el flanco sur, que introduce nuevos conceptos de amenazas como las guerras híbridas. Y eso es lo que hace hoy que ningún país quiera salir y que haya lista de espera para poder entrar. Pero ante todo esto, ¿qué hace el Partido Popular? El Partido Popular nos vuelve a traer hoy debates que no tienen nada que ver, como los seres de Andalucía. Manda cuajo, señor Hispán, que ustedes hablen de los seres de Andalucía, que ha sido condenado injustamente un presidente que no se ha llevado ni un euro, con la que ustedes tienen, con la caja B, con los sobresueldos, con las sedes ilegales financiadas ilegalmente, con los discos duros de Bárcenas. Manda cuajo, sinceramente, que ustedes utilicen este debate tan serio, en un momento tan difícil, para hablar Señoría, de esto, silencio, con por la favor. seriedad del debate, Silencio. con la seriedad del debate, con la profundidad del debate, con lo que necesita este debate, con la que ustedes llevan dentro, sinceramente me decepciona mucho, señor Hispán. Es lo que ha sucedido siempre históricamente. Señoría, finalice, por Mire, favor. se lo dije el otro día y concluyo con esto, señor presidente. Dejen de mirar lo que hacen otros grupos parlamentarios y miren la viga en su propio ojo. Porque, mire, es verdad,
Podemos no está de acuerdo con la ampliación de la OTAN a Suecia y Finlandia. Nosotros sí, porque defendemos el interés general de España. Pero ustedes no han votado con la reforma laboral que amplía los derechos de los trabajadores, el descuento de 20 céntimos que ayuda a todos los transportistas. No han apoyado a esto. ¿Saben por qué? Porque siempre que se habla del interés general fallan unos o fallan otros, pero el que siempre está es el Grupo Socialista y el Gobierno de España. Muchas gracias. Pasamos al dictamen del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 13/2011 de 27 de